Cuando llegué a la casa de mi hija sin avisar aquella tarde de jueves, jamás imaginé lo que mis ojos estaban a punto de presenciar. Toqué el timbre 2 veces. Nadie respondió. Escuché voces alteradas desde adentro, gritos que hacían vibrar las ventanas. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que no sentía desde hacía años. Giré la manilla de la puerta. Estaba abierta. Entré despacio, con las piernas temblando, sintiendo que cada paso me acercaba a algo terrible. Y entonces lo vi. Mi hija Luciana estaba en el suelo de la cocina, encogida como un animal herido, con el cabello sucio cayendo sobre su rostro. Sus ropas estaban manchadas, arrugadas, como si llevara días sin cambiarse. Y sobre ella, con el pie levantado en un gesto de amenaza brutal, estaba Gustavo, mi yerno. Su rostro estaba deformado por la rabia, los ojos inyectados en sangre, la boca retorcida en una mueca de desprecio absoluto. «Eso es», gritó con una voz que parecía salir de lo más oscuro de su ser, «tú eres basura podrida que depende de hombre. Basura. Eso eres. Nada más que basura». Me quedé paralizada en el umbral de la puerta, incapaz de mover un solo músculo. El aire se volvió denso, irrespirable. Luciana sollozaba con la cabeza entre las manos, su cuerpo temblando de miedo y humillación. Gustavo bajó el pie lentamente, como si estuviera saboreando cada segundo de su crueldad. Entonces me vio. Sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que me heló la sangre. «Suegra», dijo con una calma fingida que resultaba aún más aterradora que sus gritos. «¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendría de visita». Cambió su expresión en un instante. La máscara del hombre civilizado volvió a su rostro como si nada hubiera pasado. Sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Luciana, levántate», ordenó con un tono que intentaba sonar paternal. «Tu madre está aquí. No querrás que te vea así, ¿verdad?». Mi hija se movió con torpeza, intentando ponerse de pie. Sus manos temblaban tanto que tuvo que apoyarse en el mueble de la cocina. Cuando finalmente logró levantarse, no me miró a los ojos. Mantuvo la cabeza agachada, como si la vergüenza pesara más que cualquier otra cosa. «Mamá», susurró con una voz apenas audible. «No sabía que vendrías». «Vine a verte», respondí, sintiendo como mi voz salía rota, cargada de una angustia que no podía ocultar. «Quería saber cómo estabas. Hace semanas que no hablamos». Gustavo se acercó a Luciana y pasó su brazo por sus hombros en un gesto que para cualquier observador externo podría parecer protector. Pero yo vi la presión de sus dedos sobre su piel, la forma en que ella se encogió ligeramente bajo su toque. «Luciana ha estado un poco delicada últimamente», explicó Gustavo con esa voz suave y controlada. «Ya sabe cómo son estas cosas. El estrés, las preocupaciones. Estoy cuidando de ella lo mejor que puedo». Miré a mi hija buscando alguna señal, alguna confirmación de lo que acababa de presenciar. Pero ella mantenía la mirada fija en el suelo, como si tuviera miedo de hablar, miedo de respirar siquiera. «Me llamo Romilda Salas. Tengo 69 años. He vivido una vida que muchos considerarían simple, pero que para mí ha estado llena de significado. Trabajé durante 40 años como cocinera en un restaurante familiar en el centro de la ciudad. Mis manos conocen el peso de las ollas pesadas, el calor del fuego, el aroma de las especias que transforman ingredientes simples en comida que alimenta el alma. Enviudé hace 22 años, cuando Luciana apenas tenía 11. Mi esposo murió en un accidente de tránsito que nos dejó sin nada más que deudas y recuerdos. Desde ese día, trabajé turnos dobles, fines de semana, días festivos. Todo para que mi hija pudiera estudiar, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Luciana siempre fue una niña brillante. Terminó la secundaria con honores. Estudió contabilidad en la universidad. Consiguió un trabajo en una firma importante. Era independiente, segura de sí misma, llena de sueños. Cuando conoció a Gustavo hace 5 años, me pareció un hombre amable, educado, atento con ella. Trabajaba como gerente de ventas en una empresa de tecnología. Ganaba bien. Hablaba con confianza sobre el futuro. Se casaron hace 3 años en una ceremonia pequeña pero hermosa. Yo lloré de felicidad ese día. Pensé que mi hija había encontrado lo que yo había tenido con su padre. Un compañero. Un igual. Alguien que la valorara. Pero algo comenzó a cambiar poco después de la boda.
Las llamadas de Luciana se volvieron menos frecuentes. Cuando hablábamos, su voz sonaba distante, cansada. Siempre tenía excusas para no visitarme. Gustavo está ocupado. Tenemos compromisos. Estoy muy cansada, mamá. La próxima semana, te prometo. Las visitas que yo hacía a su casa se volvieron incómodas. Gustavo siempre estaba presente, controlando cada palabra, cada gesto. Luciana parecía tensa, nerviosa. Dejó de contarme sobre su trabajo, sobre sus amigas, sobre sus planes. Se volvió una sombra de la mujer que había sido. Yo intenté preguntarle si todo estaba bien. Ella siempre respondía con una sonrisa forzada. Sí, mamá. Todo está perfecto. Gustavo es maravilloso. Soy muy afortunada. Pero una madre sabe. Una madre siente cuando algo anda mal con su hija, incluso cuando todas las palabras dicen lo contrario. Y ahora estaba aquí, en esta cocina que olía a comida quemada y desesperación, mirando a mi niña rota en el suelo, y a este hombre que había prometido amarla y protegerla. Luciana, necesito hablar contigo a solas, dije intentando mantener mi voz firme. Gustavo apretó ligeramente el hombro de mi hija. Suegra, creo que no es el mejor momento. Luciana necesita descansar. Ha tenido un día muy difícil. Soy su madre, insistí. Tengo derecho a hablar con ella. Por supuesto que sí, respondió Gustavo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero tiene que entender que Luciana está pasando por un momento delicado. Su estado emocional es frágil. No queremos alterarla más, ¿verdad? La forma en que lo dijo me hizo sentir como si yo fuera el problema. Como si mi presencia fuera una amenaza para el bienestar de mi propia hija. Luciana finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados por el llanto. Mamá, estoy bien, susurró. De verdad. Solo necesito descansar un poco. Pero no estabas bien, quise gritar. Te vi en el suelo. Escuché lo que te dijo. Vi su pie sobre ti. Sin embargo, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Porque en ese momento vi algo en los ojos de mi hija que me asustó más que la escena que había presenciado. Vi miedo. Miedo de hablar. Miedo de contradecir a su esposo. Miedo de pedir ayuda. Gustavo me acompañó hasta la puerta con una amabilidad exagerada. Gracias por venir, suegra. Luciana y yo apreciamos mucho su preocupación. Pero le aseguro que todo está bajo control. Yo estoy cuidando de ella. Es mi responsabilidad como esposo. Cerró la puerta antes de que pudiera responder. Escuché el sonido del cerrojo. Me quedé parada en el pasillo del edificio, temblando, sintiendo que acababa de fallarle a mi hija de la manera más terrible posible. Regresé a mi pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad. Un lugar modesto que había sido mi hogar durante los últimos 15 años. Las paredes estaban llenas de fotografías de Luciana. Luciana bebé. Luciana en su graduación. Luciana sonriendo con ese brillo en los ojos que ahora parecía haberse apagado por completo. Me senté en mi sillón gastado y lloré. Lloré por mi hija. Lloré por mi impotencia. Lloré porque había visto con mis propios ojos la crueldad de ese hombre y no había sido capaz de hacer nada para detenerla. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de Luciana en el suelo. Escuchaba la voz de Gustavo llamando la basura. Sentía la impotencia de no haber actuado en el momento. A la mañana siguiente intenté llamar a Luciana. El teléfono sonó varias veces antes de que Gustavo contestara. Suegra, dijo con esa voz controlada que ya empezaba a odiar. Luciana está descansando. El médico le recetó unos calmantes. Ha estado muy nerviosa últimamente. Creo que verla ayer la alteró bastante. Tal vez sería mejor que esperara unos días antes de volver a llamar. Necesito hablar con ella, insistí intentando mantener la calma. Solo quiero saber que está bien. Y yo le estoy diciendo que está bien, respondió Gustavo con un tono que comenzaba a perder la paciencia fingida. Soy su esposo. Vivo con ella. La veo todos los días. Creo que sé mejor que nadie cómo se encuentra mi propia esposa. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo como la frustración se mezclaba con el miedo. Volví a llamar. Esta vez el teléfono fue directamente al buzón de voz.
Los días siguientes intenté comunicarme de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes de texto, incluso un correo electrónico. Nada. Gustavo había levantado un muro entre mi hija y yo no sabía cómo atravesarlo. Decidí volver a su casa una semana después. Esta vez toqué el timbre con más insistencia. Esperé. Nada. Toqué de nuevo. Finalmente, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por la cadena de seguridad. Gustavo me miró a través de la rendija con una expresión de molestia mal disimulada. «Suegra, esto tiene que parar», dijo sin invitarme a pasar. «Luciana no quiere verla ahora mismo. Está en terapia. El psicólogo dice que necesita espacio de todas las personas que le causan estrés». «Yo no le causo estrés», respondí sintiendo como la indignación hacía temblar mi voz. «Soy su madre». «Precisamente por eso», dijo Gustavo con una expresión de falsa compasión. «A veces las relaciones más cercanas son las que más presión generan». El terapeuta ha sido muy claro al respecto. Luciana necesita distanciarse temporalmente de ciertas influencias para poder sanar. Influencias. Me estaba llamando una influencia negativa en la vida de mi propia hija. «Quiero escuchar eso de ella», exigí. «Quiero que Luciana me lo diga personalmente». «Ella está durmiendo ahora mismo», respondió Gustavo cerrando la puerta un poco más. «Los medicamentos la dejan muy cansada. Pero cuando despierte le diré que usted vino. Si ella quiere llamarla, lo hará». La puerta se cerró. El sonido del cerrojo resonó como una sentencia final. Regresé a casa destrozada. Me senté en la cocina, el lugar donde siempre había encontrado consuelo. Durante 40 años había cocinado para otros. Había alimentado a cientos de personas con mis guisos, mis sopas, mis postres caseros. Pero ahora no tenía apetito para nada. Preparé un café solo porque necesitaba hacer algo con las manos. Algo que me hiciera sentir normal cuando todo a mi alrededor se estaba desmoronando. Pensé en mi vida. En todo lo que había sacrificado para darle a Luciana un futuro mejor. Trabajé en aquel restaurante desde los 20 años. Empecé lavando platos, pelando papas, limpiando pisos. Poco a poco fui ascendiendo. Aprendí a cocinar viendo a los chefs más experimentados. Practiqué en casa hasta que mis manos conocieron cada técnica, cada secreto. Cuando mi esposo murió, el dueño del restaurante me ofreció el puesto de cocinera principal. El salario no era mucho, apenas $1,200 al mes, pero era suficiente para pagar el alquiler, la comida, los útiles escolares de Luciana. Trabajaba de martes a domingo, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Llegaba a casa exhausta, con los pies hinchados y las manos quemadas, pero siempre tenía fuerzas para preguntarle a Luciana sobre su día, para ayudarla con la tarea, para abrazarla antes de dormir. Nunca le permití sentirse como una carga. Nunca le hice sentir que los sacrificios que yo hacía eran demasiado pesados. Porque no lo eran. Ella era mi propósito. Mi razón para levantarme cada mañana. Cuando Luciana entró a la universidad, tuve que hacer turnos extras. La matrícula costaba $500 al mes. Los libros eran caros. El transporte. La comida. Yo comía menos para que ella pudiera comer mejor. Usaba la misma ropa durante años para que ella pudiera vestirse apropiadamente para sus clases. Pero valió la pena. Ver a mi hija graduarse con su título de contadora fue el momento más feliz de mi vida. Ella lloró. Yo lloré. Nos abrazamos sabiendo que lo habíamos logrado juntas. Y ahora ese mismo hombre que prometió amarla me estaba diciendo que yo era una influencia negativa en su vida. Pasaron 2 semanas más sin noticias de Luciana. Cada día se sentía más largo que el anterior. Me despertaba temprano, aunque ya no tenía que ir a trabajar. Me había jubilado hacía 1 año, después de 4 décadas en el mismo restaurante. Mi pensión era pequeña, apenas $600 al mes, pero era suficiente para mis necesidades modestas. Un martes por la tarde, mientras estaba en el supermercado del barrio, escuché una voz familiar. Romilda. Me volteé y vi a Ángela, una antigua compañera del restaurante. Nos habíamos conocido años atrás, cuando ella trabajaba como mesera. Ahora era gerente de otro restaurante en el centro. Ángela, qué gusto verte, dije intentando sonreír. Ella me miró con preocupación. Te ves cansada. ¿Estás bien?
Estoy bien, mentí. Solo un poco preocupada por Luciana. Tu hija. ¿Cómo está ella? Hace tiempo que no la veo. No tuve fuerzas para mantener la fachada. Las palabras comenzaron a salir sin que pudiera controlarlas. Le conté todo. La escena en la cocina. Las palabras crueles de Gustavo. El aislamiento. La imposibilidad de comunicarme con mi propia hija. Ángela me escuchó en silencio, su rostro cada vez más serio. Romilda, eso es abuso, dijo finalmente. Lo que describes es abuso psicológico y emocional. Posiblemente físico también. No quiero creerlo, susurré sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer. Es mi yerno. El hombre que ella eligió. Los abusadores son muy buenos para engañar, respondió Ángela tocando mi brazo con suavidad. Parecen encantadores ante los demás, pero en privado muestran su verdadero rostro. Y lo peor es que aíslan a sus víctimas de cualquiera que pueda ayudarlas. ¿Pero qué puedo hacer? No me deja verla. No puedo hablar con ella. Tienes que documentar todo, dijo Ángela con firmeza. Cada vez que intentes contactarla y él lo impida. Cada comportamiento extraño. Necesitas evidencia. Y necesitas encontrar a alguien que pueda ayudarte. Un abogado. La policía. Alguien. Me sentí abrumada. Yo era solo una cocinera jubilada. No sabía nada sobre leyes, sobre procesos legales, sobre cómo enfrentar a alguien como Gustavo. No tengo dinero para un abogado, dije sintiendo la impotencia aplastándome. Entonces busca ayuda legal gratuita, insistió Ángela. Hay organizaciones que ayudan en casos de violencia doméstica. No puedes quedarte quieta, Romilda. Tu hija te necesita. Esa noche busqué en internet información sobre abuso doméstico. Cada artículo que leía parecía describir exactamente lo que estaba viendo en Luciana. El aislamiento, el control, la manipulación, la destrucción gradual de la autoestima. Leí testimonios de mujeres que habían pasado por lo mismo. Historias de hombres que parecían perfectos en público, pero que se transformaban en monstruos en privado. Historias de familias que no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. No iba a permitir que mi hija se convirtiera en una estadística más. Al día siguiente fui a una organización de ayuda a víctimas de violencia doméstica que encontré en línea. Una mujer joven llamada Patricia me atendió. Le conté toda la historia desde el principio. Ella tomó notas mientras yo hablaba. Cuando terminé, me miró con una mezcla de compasión y determinación. Lo que describes es un caso clásico de abuso coercitivo, explicó. El abusador utiliza tácticas psicológicas para controlar a la víctima. La humillación, el aislamiento, la manipulación de la realidad. Todo diseñado para que ella pierda su sentido de identidad y autonomía. Pero ella es una mujer adulta, dije sintiendo la frustración. No puedo simplemente sacarla de ahí si ella no quiere. Exacto, respondió Patricia. Esa es la parte más difícil. Las víctimas de abuso a menudo no pueden ver la situación claramente. Han sido condicionadas para creer que el abuso es normal, que ellas lo provocan, que no hay salida. Entonces, ¿qué hago? Primero, mantén la comunicación abierta. Cada vez que intentes contactarla, documéntalo. Fecha, hora, qué dijiste, cómo respondió él. Segundo, cuando logres hablar con ella, no la juzgues. No le digas qué hacer. Solo hazle saber que estás ahí para ella, sin condiciones. Tercero, prepárate. Reúne información sobre recursos disponibles. Refugios. Abogados. Órdenes de protección. Para que cuando ella esté lista, tengas las herramientas necesarias para ayudarla. Salí de esa oficina con una carpeta llena de información y un peso enorme en el pecho. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía si tendría la fuerza para hacerlo. No sabía si llegaría a tiempo. Esa misma tarde decidí intentar una táctica diferente. En lugar de ir directamente a la casa de Luciana, me quedé esperando en la cafetería de la esquina, con vista a la entrada del edificio. Quería ver si mi hija salía, si tenía algún momento a solas, alguna oportunidad para hablar con ella sin la presencia de Gustavo. Esperé durante 3 horas. Tomé 4 cafés que no necesitaba solo para justificar mi presencia en el local. Finalmente, cuando ya estaba a punto de rendirme, vi a Gustavo salir del edificio. Iba solo,
vestido con traje, cargando su maletín. Se subió a su auto y se fue. Era mi oportunidad. Crucé la calle rápidamente y subí al tercer piso donde vivían. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Escuché pasos lentos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Luciana me miró a través de la rendija. Su rostro estaba pálido, demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas que hacían que sus ojos parecieran hundidos en su rostro. «Mamá», susurró con una voz que apenas reconocí. «No deberías estar aquí. Déjame entrar, por favor», supliqué. «Solo quiero hablar contigo». 5 minutos. Ella miró hacia atrás, hacia el interior del apartamento, como si temiera que alguien más estuviera allí. «Gustavo no está», dije intentando tranquilizarla. «Lo vi salir. Por favor, hija. Necesito saber que estás bien». Algo en mi voz debe haberla tocado porque finalmente abrió la puerta y me dejó entrar. El apartamento estaba oscuro. Las cortinas cerradas bloqueaban casi toda la luz natural. Había platos sucios en la mesa, ropa amontonada en el sofá. El lugar olía a encierro y abandono. Luciana se sentó en el borde del sofá, con las manos apretadas entre las rodillas. Yo me senté a su lado, conteniendo el impulso de abrazarla porque podía sentir su fragilidad, su tensión. «Hija, ¿qué está pasando?», pregunté con suavidad. «¿Por qué no me devuelves las llamadas? ¿Por qué no me dejas ayudarte?». «No hay nada que puedas hacer», respondió sin mirarme. «Esto es mi vida ahora. Tengo que aceptarlo». «¿Qué tienes que aceptar?». «Que te maltraten. Que te humillen». «Gustavo no me maltrata», dijo ella con una voz monótona, como si estuviera repitiendo algo que había memorizado. «Él me cuida. Yo soy la que tiene problemas. Soy la que no puede hacer las cosas bien». Escuché las palabras salir de su boca y sentí una rabia que nunca antes había experimentado. Ese hombre había metido esas ideas en la cabeza de mi hija. La había convencido de que ella era el problema. «Luciana, mírame», dije tomando sus manos entre las mías. «Tú no eres el problema. Lo que vi el otro día no fue normal. Lo que te dijo no fue amor. Fue crueldad». Ella finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No entiendes, mamá», susurró. «Si yo fuera mejor esposa, si pudiera hacer las cosas como él quiere, todo estaría bien. Pero siempre lo decepciono. Siempre hago algo mal». «No, no, no», repetí apretando sus manos. «Nada de lo que hagas justifica que te traten así. Nada. Él dice que tú me pones en mi contra», continuó Luciana con voz temblorosa. «Dice que siempre has sido sobreprotectora. Que no me dejas crecer. Que por tu culpa yo tengo expectativas irreales sobre cómo debe ser un matrimonio». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gustavo no solo estaba abusando de mi hija, también estaba destruyendo nuestra relación. Estaba usando el amor que nos teníamos como un arma en mi contra. «Luciana, escúchame bien», dije intentando mantener la voz firme. «Yo te crié sola desde que tenías 11 años. Te vi crecer, estudiar, convertirte en una mujer fuerte e independiente. La mujer que eras antes de casarte con él no necesitaba que nadie la humillara para sentirse completa. Esa mujer sabía su valor. Esa mujer ya no existe», dijo ella soltándose de mis manos. «Tal vez nunca existió. Tal vez siempre fui esto. Alguien que necesita que le digan qué hacer, cómo pensar, cómo vivir». «No», grité, sin poder controlarme. «No voy a permitir que te convenzas de eso. Ese hombre te está destruyendo y yo no voy a quedarme mirando». Luciana se levantó del sofá bruscamente. «Tienes que irte», dijo con pánico en la voz. «Si Gustavo llega y te encuentra aquí, se va a enojar. Y cuando se enoja». Se detuvo, consciente de lo que estaba a punto de revelar. «Cuando se enoja, ¿qué, Luciana?», presioné poniéndome de pie. «¿Qué te hace cuando se enoja?». «Nada», respondió rápidamente. «No me hace nada. Solo se pone triste. Decepcionado. Y yo no puedo soportar verlo así». Caminó hacia la puerta y la abrió. «Por favor, mamá, vete. Y no vuelvas sin avisar. Solo empeoras las cosas». Salí del apartamento con el corazón roto. Mientras bajaba las escaleras,
Escuché el sonido de la puerta cerrándose y el cerrojo girando. Mi hija se estaba encerrando en su propia prisión y yo no sabía cómo sacarla de ahí. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Me sentía impotente, inútil. Cada noche me acostaba pensando en Luciana, preguntándome si estaría bien, si Gustavo habría descubierto mi visita, si estaría pagando las consecuencias de haber hablado conmigo. Volví a la organización de ayuda. Patricia me escuchó con paciencia. Hiciste lo correcto al intentar hablar con ella, me dijo. Pero tienes que entender que salir de una relación abusiva es un proceso. Puede tomar meses, incluso años. La víctima tiene que llegar a ese punto por sí misma. Pero puede que no tenga meses, dije sintiendo la desesperación. Cada día que pasa está más destruida, más perdida. Lo sé, respondió Patricia. Por eso es importante que sigas intentando. No con presión, no con ultimátums. Solo haciéndole saber que hay una salida. Que no está sola. Comencé a escribir cartas. No podía llamar porque Gustavo controlaba el teléfono. No podía ir a visitarla porque él me lo impedía. Pero podía escribir. Escribía cartas cortas, simples, llenas de amor. Te quiero. Estoy aquí. Cuando estés lista, vendré por ti. Las enviaba por correo, esperando que al menos algunas llegaran a sus manos. Nunca recibí respuesta. Pero seguí escribiendo. Una carta a la semana. A veces 2. Era mi forma de mantener la conexión, de recordarle que su madre no la había abandonado. Pasó un mes. Luego otro. El silencio de Luciana era ensordecedor. Yo me estaba consumiendo en la preocupación. Perdí peso. No dormía bien. Mis vecinos comenzaron a preguntarme si estaba enferma. Una tarde de sábado, mientras estaba preparando la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Señora Romilda, dijo una voz de mujer que no reconocí. Mi nombre es Hilda. Soy vecina de su hija Luciana. Necesito hablar con usted. Es urgente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué pasó? Está bien, mi hija. Eso es lo que necesito discutir con usted, respondió Hilda. Pero no por teléfono. Podemos encontrarnos en algún lugar. En una hora. Acordamos vernos en el mismo café donde yo había esperado a ver a Luciana semanas atrás. Llegué 15 minutos antes, incapaz de quedarme quieta en mi apartamento. Pedí un té que no toqué y esperé mirando la puerta cada 2 segundos. Hilda llegó puntual. Era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y expresión seria. Se sentó frente a mí y fue directa al punto. He estado viviendo en el apartamento junto al de su hija durante 2 años, comenzó. Al principio no notaba nada extraño. Pero en los últimos meses he escuchado cosas que me preocupan. Gritos. Llantos. Sonidos de cosas rompiéndose. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Por qué no llamó a la policía? Lo intenté una vez, respondió Hilda. Hace como 3 meses. Cuando llegaron, Gustavo les dijo que su esposa tenía problemas emocionales, que estaba en tratamiento psiquiátrico, que a veces tenía episodios. Luciana confirmó su versión. Les dijo a los oficiales que todo estaba bien, que yo había malinterpretado lo que escuché. Entonces, ¿por qué me llama ahora?, pregunté sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Hilda sacó su teléfono celular y lo colocó sobre la mesa entre nosotras. Porque hace 2 días grabé algo por accidente, dijo bajando la voz. Mi teléfono estaba en la ventana de mi balcón, grabando un video de las plantas para enviárselo a mi hermana. Olvidé que estaba grabando. Y capturó audio de lo que estaba pasando en el apartamento de al lado. Tocó la pantalla y el audio comenzó a reproducirse. Al principio solo se escuchaba el viento y algunos pájaros. Luego, una voz masculina. La voz de Gustavo. Eres una inútil, decía con ese tono frío y controlado que ya conocía. No puedes hacer nada bien. Ni siquiera puedes mantener la casa limpia. ¿Para qué sirves entonces? La voz de Luciana respondió, quebrada, suplicante. Lo siento. Voy a limpiar ahora mismo. Por favor, no te enojes. No te enojes, repitió Gustavo con sarcasmo. Siempre es lo mismo contigo. Promesas vacías.
Eres patética. Tu madre te malcrió tanto que ahora no sirves para nada. Por favor, sollozó Luciana. ¿Sabes qué?, continuó Gustavo, y su voz tomó un tono diferente, más calculador. Tal vez debería llamar a tu jefe. Decirle que estás teniendo problemas mentales. Que necesitas licencia médica indefinida. Así podrías quedarte en casa donde perteneces, bajo mi supervisión completa. No, suplicó Luciana con pánico evidente. No hagas eso. Mi trabajo es lo único que tengo. Lo único que tienes, repitió Gustavo. Escúchate. Ni siquiera valoras nuestro matrimonio. Solo te importa tu trabajo. Pero ¿sabes qué? Ese trabajo también me pertenece a mí. Porque yo soy quien te permite tenerlo. Yo soy quien decide si sigues o no. El audio continuaba, pero Hilda lo detuvo. Ya no podía seguir escuchando. Tenía las manos temblando y lágrimas corriendo por mis mejillas. Hay más, dijo Hilda con voz suave. Casi 20 minutos más. Él habla sobre cómo ha estado manipulando las finanzas de ella. Cómo planea poner la casa solo a su nombre. Cómo está documentando supuestos episodios de inestabilidad mental para usarlos en su contra si ella intenta dejarlo. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué haría eso? Control, respondió Hilda. Poder. He visto casos así antes. Mi hermana pasó por algo similar hace años. Estos hombres necesitan tener poder absoluto sobre alguien. Y cuando encuentran a una mujer con empatía, con bondad, la destruyen sistemáticamente. ¿Puedo quedarme con esta grabación?, pregunté. Es evidencia. Es prueba de lo que está haciendo. Hilda asintió. Por eso la contacté. Hice una copia para usted. Pero tiene que usarla sabiamente. Si Gustavo descubre que existe, buscará la manera de desacreditarla. O peor, de castigar a Luciana por ello. ¿Qué debo hacer entonces? Busque ayuda legal, respondió Hilda. Un abogado que entienda de casos de abuso doméstico. Alguien que pueda decirle cómo usar esta evidencia de la manera más efectiva. Y mientras tanto, siga intentando llegar a su hija. Ella necesita saber que no está loca, que lo que está viviendo es real y que hay una salida. Esa noche escuché la grabación completa. Cada palabra de Gustavo era un golpe a mi corazón. Hablaba de Luciana como si fuera su propiedad. Como si fuera un objeto que podía moldear, controlar, destruir según su voluntad. En un momento de la grabación, Luciana preguntó con voz temblorosa si podía llamar a su madre. La respuesta de Gustavo fue escalofriante. Tu madre es parte del problema, dijo. Ella te llenó la cabeza con ideas de independencia, de valerte por ti misma. Pero mira dónde te llevó eso. A ser una mujer que no puede ni mantener su propia casa en orden. No, no vas a llamarla. De hecho, creo que es momento de cambiar nuestros números. Hacer un corte limpio con las influencias tóxicas de tu pasado. Al día siguiente fui a buscar ayuda legal. Patricia me había dado el contacto de un abogado especializado en casos de violencia doméstica que ofrecía consultas gratuitas. Su nombre era Elías Montero. Su oficina estaba en un edificio modesto en el centro de la ciudad. La sala de espera tenía paredes pintadas de un color crema suave y sillas que habían visto mejores días. Una secretaria me recibió con amabilidad y me hizo pasar después de unos minutos. Elías era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y ojos que transmitían una mezcla de cansancio y determinación. Me invitó a sentarme y escuchó mi historia completa sin interrumpir. Cuando terminé, le mostré la grabación que Hilda me había dado. Él escuchó en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando el audio terminó, suspiró profundamente. Señora Romilda, esto es evidencia sólida de abuso psicológico y coerción, dijo. Muestra un patrón de control, manipulación y amenazas. El problema es que su hija es una adulta capaz. Legalmente, no podemos forzarla a salir de esa situación si ella no quiere. Entonces no hay nada que pueda hacer, pregunté sintiendo la desesperación. No dije eso, respondió Elías inclinándose hacia adelante. Lo que digo es que necesitamos un enfoque estratégico. Primero, esta grabación puede usarse para obtener una orden de restricción si logramos que Luciana presente una denuncia. Segundo, el hecho de que él esté hablando de manipular sus finanzas y documentar falsa inestabilidad mental podría constituir abuso financiero y fraude. Tercero,
Si logramos demostrar que está siendo retenida contra su voluntad o que está en peligro inmediato, podríamos intervenir de manera más directa. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos que Luciana hable, aunque sea una vez, sin la presencia de Gustavo. Necesitamos que alguien documente su estado físico y emocional. Y necesitamos más evidencia del control financiero que él está ejerciendo. Yo no sé cómo conseguir todo eso, admití sintiendo la impotencia. No tiene que hacerlo sola, respondió Elías con firmeza. Voy a conectarla con una trabajadora social especializada en estos casos. Ella puede hacer una visita de bienestar a su hija. Y voy a preparar documentación legal que podremos usar cuando llegue el momento adecuado. Salí de esa oficina con algo que no había sentido en semanas: esperanza. No era mucho, pero era algo. Un plan. Una dirección. Los días siguientes trabajé en conjunto con Elena, la trabajadora social que Elías me había asignado. Ella era una mujer joven, tal vez de 35 años, con una energía y determinación que me recordaban a Luciana antes de conocer a Gustavo. Elena fue a visitar a Luciana bajo el pretexto de una encuesta del gobierno sobre bienestar familiar. Gustavo estaba en casa, por supuesto, controlando cada palabra de la conversación. Pero Elena era profesional. Sabía cómo hacer las preguntas correctas, cómo observar las señales sutiles. Después de la visita, vino directamente a mi apartamento. Su rostro estaba serio. Su hija está en una situación crítica, dijo sin rodeos. Mostró varios indicadores de abuso psicológico severo. Evita el contacto visual. Deja que su esposo responda por ella. Tiene miedo visible de contradecirlo. Y su estado físico es preocupante. Ha perdido mucho peso. Tiene temblores en las manos. Signos de estrés crónico severo. ¿Podemos sacarla de ahí?, pregunté. No todavía, respondió Elena. Pero estoy documentando todo. Tomé fotografías discretas. Grabé la conversación con su permiso, algo que él no sabe. Y lo más importante, logré pasarle mi tarjeta cuando él fue al baño. Le dije en voz baja que si alguna vez necesitaba ayuda, podía llamarme a cualquier hora. Cree que lo hará. Elena suspiró. Honestamente, no lo sé. Las víctimas de abuso prolongado a menudo han perdido la capacidad de creer que pueden escapar. Pero al menos ahora sabe que hay alguien más que ve lo que está pasando. Que no está sola. Que no está loca. Esa noche no pude dormir. Sabía que mi hija estaba sufriendo y yo seguía sin poder hacer nada directo para ayudarla. La frustración me consumía. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la cocina. Preparé té que no bebí. Miré las fotografías de Luciana que tenía en el refrigerador. Mi niña sonriente. Mi niña fuerte. Mi niña que ahora estaba atrapada en una pesadilla. Tomé papel y lápiz y comencé a escribir otra carta. Pero esta vez fue diferente. No fue solo palabras de amor y apoyo. Fue una carta donde le contaba todo. Le hablé de Hilda y la grabación. De Elías el abogado. De Elena la trabajadora social. De todas las personas que estaban listas para ayudarla cuando ella estuviera lista. Le escribí que no estaba loca, que lo que estaba viviendo tenía un nombre: abuso, que no era su culpa, que ella no había hecho nada para merecerlo, y que cuando decidiera salir, yo estaría esperándola con los brazos abiertos y todas las herramientas necesarias para reconstruir su vida. Envié la carta certificada, requiriendo firma personal. Quería asegurarme de que llegara a sus manos y no a las de Gustavo. 2 días después recibí la confirmación de que había sido entregada y firmada por Luciana. Durante una semana no pasó nada. El silencio continuaba. Yo seguía mi rutina diaria intentando mantener la cordura. Iba al mercado. Cocinaba aunque no tenía hambre. Limpiaba mi apartamento hasta que cada superficie brillaba. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente distraída. Entonces, una noche a las 11:30, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté con el corazón acelerado. Mamá. Era la voz de Luciana, apenas un susurro tembloroso. Mamá, necesito ayuda. ¿Dónde estás?, pregunté levantándome del sofá inmediatamente. Estás a salvo. Estoy en un teléfono público cerca de la casa, dijo con voz entrecortada por el llanto. Gustavo salió con sus amigos. Dijo que volvería tarde. Leí tu carta.
La escondí debajo del colchón. Mamá, tenías razón. Sobre todo, no puedo más. No puedo seguir viviendo así. Voy por ti ahora mismo, dije agarrando mis llaves y mi bolso. Dame la dirección exacta. No, respondió ella rápidamente. No puedo irme así. Él va a buscarme. Va a encontrarme. Tiene contactos. Conoce gente. Dice que si alguna vez intento dejarlo, me va a arruinar la vida. Luciana, escúchame, dije intentando mantener la voz calmada aunque mi corazón latía desbocado. Tengo gente que puede ayudarte. Un abogado. Una trabajadora social. Evidencia de lo que él ha estado haciendo. No estás sola en esto. Tengo miedo, sollozó. Tanto miedo. No sé si puedo hacerlo. Yo sé que puedes, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Eres mi hija. Eres fuerte. Esto no es quien eres. Esto es lo que él te ha hecho creer que eres. Pero yo recuerdo quién eras antes de él. Y esa mujer sigue ahí adentro, esperando salir. Hubo un silencio largo. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido del tráfico de fondo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Primero, vuelve a casa esta noche, dije aunque me dolía decirlo. Actúa normal. No dejes que él sospeche nada. Mañana voy a coordinar con el abogado y la trabajadora social. Vamos a hacer un plan seguro para sacarte de ahí. Pero tiene que ser cuando él no esté. Cuando tengamos todo preparado. Voy a intentarlo, susurró. Pero mamá, si algo me pasa. No va a pasarte nada, interrumpí. No voy a permitirlo. Mañana a primera hora empezamos a trabajar en tu libertad. Te lo prometo. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando. Mi hija me había pedido ayuda. Finalmente había dado el primer paso. Ahora yo tenía que asegurarme de que ese paso no fuera en vano. A las 7 de la mañana del día siguiente llamé a Elías. Le conté sobre la llamada de Luciana. Él me citó en su oficina para esa misma tarde. Cuando llegué, Elena ya estaba allí también. Bien, dijo Elías abriendo una carpeta con documentos. Ahora que su hija está dispuesta a cooperar, podemos movernos más rápido. Pero tenemos que ser estratégicos. Hombres como Gustavo no sueltan el control fácilmente. Cuando se dé cuenta de que está perdiendo a Luciana, podría volverse más peligroso. ¿Qué sugiere?, pregunté. Elena intervino. Necesitamos sacarla cuando él no esté. Tenemos que tener un lugar seguro donde llevarla, preferiblemente uno que él no conozca. Y necesitamos hacerlo todo en un solo movimiento. Sacarla, obtener una orden de restricción temporal, asegurar sus documentos y pertenencias importantes. Puede quedarse conmigo, ofrecí inmediatamente. No, respondió Elías negando con la cabeza. Esa será la primera dirección donde la busque. Tenemos refugios seguros para víctimas de violencia doméstica. Lugares confidenciales donde él no podrá encontrarla. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté sintiendo pánico ante la idea de tener a mi hija cerca pero no poder verla. Solo hasta que tengamos la orden de restricción y las medidas de protección en su lugar, explicó Elena. Usualmente son unos días. Tal vez una semana. Después podrá estar con usted, pero con protocolos de seguridad establecidos. Pasamos las siguientes 2 horas planificando cada detalle. Elena contactaría a Luciana con un pretexto para confirmar el día y hora en que Gustavo no estaría. Elías prepararía toda la documentación legal necesaria. Yo estaría presente para apoyar emocionalmente a Luciana durante el proceso. 3 días después, Elena recibió un mensaje de Luciana. Gustavo tenía una conferencia de ventas en otra ciudad. Saldría el martes a las 6 de la mañana y no volvería hasta el miércoles por la noche. Era nuestra ventana de oportunidad. El martes amaneció nublado y frío. Me vestí con manos temblorosas. No había dormido en toda la noche. Elena pasó a recogerme a las 9 de la mañana. En su auto también venían 2 mujeres más del refugio y un oficial de policía en ropa civil que nos acompañaría como medida de seguridad. Cuando llegamos al edificio, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Subimos al 3er piso en silencio. Elena tocó la puerta con firmeza. Luciana abrió casi inmediatamente. Se veía peor de lo que recordaba. Había perdido aún más peso.
Su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos y rodeados de ojeras oscuras. Pero cuando me vio, algo cambió en su expresión. Una pequeña chispa de esperanza apareció en su mirada. «Mamá», susurró, y se lanzó a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. «Ya pasó», le susurré al oído. «Ya pasó, mi niña. Estás a salvo ahora». Elena entró con eficiencia profesional. «Luciana, tenemos que movernos rápido», dijo con gentileza pero firmeza. «Necesito que empaques solo lo esencial. Documentos personales, medicamentos si tomas alguno, algo de ropa. Podemos regresar por más cosas después con escolta policial». Luciana asintió y comenzó a moverse por el apartamento como si estuviera en trance. Yo la seguí, ayudándola a empacar. Sus manos temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. Mientras empacábamos, noté detalles que me partieron el corazón. La casa estaba impecable pero fría, sin ninguna personalidad. No había fotografías de ella en las paredes. No había ninguno de sus libros favoritos en los estantes. Era como si Gustavo hubiera borrado toda evidencia de quién era Luciana antes de él. En el dormitorio, Luciana sacó una pequeña caja de zapatos del fondo del armario. Adentro había cartas. Mis cartas. Las había guardado todas, escondiéndolas donde Gustavo no pudiera encontrarlas. «Estas me mantuvieron cuerda», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cuando él me decía que tú me habías abandonado, que no te importaba, yo leía estas cartas y sabía que era mentira. Nunca te abandonaría», dije abrazándola de nuevo. «Nunca». Elena nos apuró gentilmente. «Tenemos que irnos. Cada minuto que pasamos aquí es un riesgo». Bajamos las escaleras rápidamente. Cuando llegamos al auto, Luciana miró hacia atrás, hacia el edificio que había sido su prisión durante tanto tiempo. «No voy a volver», dijo con una voz que mezclaba miedo y determinación. «Nunca voy a volver aquí». «No tienes que hacerlo», le aseguré. «Nunca más». El refugio era un lugar discreto en las afueras de la ciudad. Una casa grande pero común, que desde fuera parecía cualquier residencia familiar. Adentro, había varias habitaciones individuales, una cocina comunitaria, una sala de estar y una oficina donde trabajaba el personal de apoyo. Una mujer llamada Antonia, coordinadora del refugio, recibió a Luciana con calidez profesional. Le mostró su habitación, pequeña pero limpia y acogedora. Le explicó las reglas del lugar. Le habló sobre los servicios disponibles, terapia, asesoría legal, grupos de apoyo. Luciana escuchaba en silencio, todavía en estado de shock por lo que estaba sucediendo. Yo me quedé con ella esa primera tarde, sentadas en su nueva cama, tomadas de las manos. «¿Hice lo correcto?», preguntó de repente. «¿Qué pasa si él tiene razón? ¿Qué pasa si yo soy el problema y ahora estoy destruyendo nuestro matrimonio por nada?» «Luciana, mírame», dije tomando su rostro entre mis manos. «Un hombre que te ama no te humilla. No te controla. No te hace sentir que no vales nada. Lo que Gustavo hizo no fue amor. Fue abuso. Y tú no destruiste nada. Él destruyó el matrimonio el primer día que decidió tratarte como algo menos que humana». Ella asintió lentamente, aunque podía ver que todavía había dudas en sus ojos. Años de manipulación no se borraban en un día. Pero era un comienzo. Tuve que irme esa noche. Las reglas del refugio eran estrictas sobre visitas para mantener la seguridad de todas las residentes. Pero podía llamar y visitarla durante horarios específicos. Le di un beso en la frente antes de irme. «Eres valiente», le dije. «Más valiente de lo que crees». Me fui del refugio con el corazón dividido. Aliviada de que Luciana estuviera a salvo, pero aterrada por lo que vendría después. Porque sabía que Gustavo no iba a aceptar esto tranquilamente. El miércoles por la noche, tal como esperábamos, Gustavo regresó a su apartamento vacío. Elena me llamó para informarme que él había contactado a la policía reportando a Luciana como desaparecida. Pero cuando los oficiales llegaron, Elías ya había presentado la solicitud de orden de restricción temporal junto con toda la evidencia que habíamos recopilado, la grabación de Hilda, el reporte de Elena, fotografías del estado de Luciana, registros de mis intentos fallidos de contactarla. El juez otorgó la orden temporal esa misma noche. Gustavo fue notificado formalmente de que no podía acercarse a Luciana ni contactarla de ninguna forma.
Según Elena, él se puso furioso. Gritó que era un malentendido, que su esposa tenía problemas mentales, que yo la había manipulado. Amenazó con demandar a todos los involucrados. Pero las amenazas legales vacías son lo único que les queda a estos hombres cuando pierden el control, me explicó Elías por teléfono. La evidencia es demasiado clara. Él no tiene cómo defenderse. Sin embargo, yo sabía que un hombre como Gustavo no se rendiría tan fácilmente. Y tenía razón. El jueves por la mañana comenzaron las llamadas a mi teléfono. Números desconocidos. Cuando contestaba, la voz de Gustavo sonaba controlada pero amenazante. Señora Romilda, usted no sabe lo que ha hecho, decía. Luciana me necesita. Sin mí, ella no es nada. Va a volver. Siempre vuelven. Y cuando lo haga, usted va a pagar por esto. Colgaba y bloqueaba el número. Pero aparecía otro. Y otro. Cambié mi número después de la quinta llamada. Le di el nuevo solo a personas de confianza. Entonces comenzaron las visitas. Gustavo apareció en mi edificio el viernes por la tarde. Tocó mi puerta durante 20 minutos, gritando que solo quería hablar. Llamé a la policía. Cuando llegaron, él ya se había ido. Pero dejó una nota debajo de mi puerta. La leí con manos temblorosas. Era una mezcla perturbadora de súplicas y amenazas. Decía que Luciana estaba enferma y que yo estaba empeorando su condición. Que él solo había querido ayudarla. Que si yo realmente la amaba, la devolvería a casa. Terminaba con una línea que me heló la sangre. Las madres que interfieren en los matrimonios de sus hijas siempre terminan arrepintiéndose. Llevé la nota a Elías inmediatamente. Él la agregó al expediente como evidencia adicional de comportamiento acosador. La orden de restricción fue extendida para incluirme a mí también. Pero Gustavo no se detenía. Comenzó a aparecer en lugares donde yo iba regularmente. El supermercado, la farmacia, la parada del autobús. Nunca se acercaba lo suficiente como para violar la orden de restricción técnicamente, pero su presencia era inconfundible. Me seguía, me vigilaba, me hacía saber que sabía exactamente dónde estaba en todo momento. Vivía con miedo constante. Miraba sobre mi hombro cada vez que salía. Verificaba las cerraduras de mi puerta 3 veces antes de acostarme. Saltaba cada vez que sonaba el teléfono. Elena me aconsejó instalar una aplicación de seguridad en mi teléfono que podía alertar a la policía con solo presionar un botón. También me sugirió variar mis rutas y horarios para hacerle más difícil a Gustavo predecir mis movimientos. Mientras tanto, Luciana comenzaba su proceso de sanación en el refugio. La visitaba 3 veces por semana durante las horas permitidas. Cada vez que la veía, notaba pequeños cambios. Al principio eran sutiles. Un poco más de color en sus mejillas. Un momento donde sonreía genuinamente. Una conversación donde no mencionaba a Gustavo. Estaba asistiendo a terapia individual 2 veces por semana y a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso. Antonia me dijo que Luciana estaba respondiendo bien al tratamiento, pero que el camino sería largo. La culpa es lo más difícil de superar, me explicó Antonia durante una de mis visitas. Las víctimas de abuso prolongado han sido condicionadas a creer que todo es su culpa, que si solo fueran mejores, más obedientes, más perfectas, el abuso cesaría. Romper ese patrón de pensamiento toma tiempo y mucho trabajo. Una tarde, 2 semanas después de que Luciana llegara al refugio, me contó sobre su primera sesión de terapia grupal. Había otras 6 mujeres en el grupo, dijo con voz suave. Todas contaron historias similares a la mía. Hombres encantadores al principio que lentamente se volvieron controladores. Aislamiento de familia y amigos. Humillación constante. Y todas pensaban que era su culpa. Que ellas habían hecho algo para merecerlo. Hizo una pausa, secándose una lágrima. Escucharlas me hizo darme cuenta de algo. Mamá, Gustavo no me amaba. Nunca me amó. Solo quería poseerme. Controlarme. Y yo confundí su obsesión con amor porque no sabía la diferencia. Ahora la sabes, dije apretando su mano. Y ese conocimiento es poder. El poder de nunca volver a permitir que alguien te trate así. Durante este tiempo, Elías estaba preparando el caso para la audiencia final de la orden de restricción permanente y para el proceso de divorcio.
Gustavo había contratado un abogado, por supuesto. Un hombre caro con reputación de ganar casos difíciles. La estrategia de defensa de Gustavo era predecible, me explicó Elías. Van a intentar pintar a Luciana como mentalmente inestable. Van a decir que usted la manipuló. Van a presentar a Gustavo como el esposo preocupado que solo intentaba cuidar de su esposa enferma. Pero tenemos evidencia, protesté. Y ellos van a intentar desacreditarla, respondió Elías. Por eso necesitamos que Luciana sea fuerte en la audiencia. Necesitamos que cuente su historia con claridad. Y necesitamos prepararla para las tácticas de intimidación que van a usar. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas. Mientras esperábamos, ayudé a Luciana a prepararse emocionalmente para enfrentar a Gustavo de nuevo. Elena trabajaba con ella en técnicas de regulación emocional. Antonia le daba estrategias para mantenerse centrada bajo presión. Pero yo veía el miedo en los ojos de mi hija cada vez que hablábamos de la audiencia. El terror de tener que estar en la misma habitación que él, aunque fuera en un tribunal con protección legal. No sé si puedo hacerlo, mamá, me confesó una tarde. Solo pensar en verlo de nuevo me hace temblar. No vas a estar sola, le prometí. Yo voy a estar allí. Elena va a estar allí. Elías va a estar allí. Y vas a tener la verdad de tu lado. Eso es más poderoso que cualquier mentira que él pueda inventar. 10 días antes de la audiencia, algo inesperado sucedió. Hilda, la vecina que había grabado el audio crucial, me llamó urgentemente. Señora Romilda, necesito verla hoy mismo, dijo con voz tensa. Nos encontramos en el mismo café donde nos habíamos visto la primera vez. Hilda llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo. La colocó sobre la mesa con expresión seria. Después de que Luciana se fue, Gustavo ha estado comportándose de manera errática, comenzó a explicar. Trae mujeres diferentes al apartamento cada 2 o 3 días. Hace fiestas ruidosas hasta tarde. Ayer lo escuché hablando por teléfono en el balcón. Estaba diciendo cosas preocupantes. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Hilda abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. Después de esa conversación, decidí investigar un poco, dijo. Busqué su nombre en internet. Señora Romilda, Gustavo Méndez tiene antecedentes. Hace 8 años, en otra ciudad, hubo una denuncia de una exnovia por violencia doméstica. Ella retiró los cargos, pero el reporte sigue en el sistema público. Miré los documentos que me mostraba. Todo estaba ahí. El nombre completo de Gustavo. Los detalles de la denuncia. Fotografías de la víctima con moretones. Testimonios de testigos. ¿Por qué retiró los cargos?, pregunté. Hilda me miró con tristeza. Según los documentos, ella dijo que había exagerado. Que había sido un malentendido. Que él había buscado ayuda profesional. El patrón clásico. Elías necesita ver esto, dije tomando los documentos. Hay más, continuó Hilda. También encontré que Gustavo tiene problemas financieros serios. Debe dinero en 3 tarjetas de crédito. Casi $20,000 en total. Y aparentemente fue despedido de su trabajo hace 2 meses. Ha estado mintiendo sobre ir a trabajar. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Entonces, ¿por qué Luciana no lo sabía?, pregunté. Porque él maneja todas las finanzas, respondió Hilda. Luciana deposita su salario en una cuenta conjunta que él controla. Ella probablemente no tiene idea de que él ha estado usando su dinero para pagar sus deudas y mantener su estilo de vida mientras fingía tener un trabajo. Por eso quería controlarla completamente, dije sintiendo como todas las piezas encajaban. No era solo por poder psicológico. También era por dinero. Él dependía económicamente de ella mientras la hacía creer que ella dependía de él. Exactamente, confirmó Hilda. Y hay algo más que me preocupa. Ayer escuché esa conversación telefónica. Él le decía a alguien que no iba a dejar que Luciana lo arruinara. Que había trabajado demasiado duro para establecer esta vida. Y luego dijo algo que me heló la sangre. Dijo, si no puedo tenerla, nadie la tendrá. Tenemos que decirle esto a Elías inmediatamente, dije levantándome de la mesa. Gustavo es más peligroso de lo que pensábamos. Fui directamente a la oficina de Elías. Cuando vio los documentos y escuchó sobre la conversación que Hilda había oído,
su expresión se volvió grave. Esto cambia las cosas significativamente, dijo. Los antecedentes de violencia doméstica refuerzan nuestro caso. El engaño financiero demuestra un patrón de fraude. Pero esa amenaza implícita sobre que si no puede tenerla nadie la tendrá es preocupante. Ese tipo de lenguaje a menudo precede a escaladas violentas. ¿Qué podemos hacer?, pregunté sintiendo pánico. Voy a presentar esto al tribunal inmediatamente, respondió Elías. Vamos a solicitar medidas de protección adicionales. Y voy a contactar a Elena para que el refugio refuerce los protocolos de seguridad alrededor de Luciana. También necesito hablar con su hija sobre las finanzas, continuó. Ella probablemente no tiene idea de que su dinero ha sido malversado. Necesitamos que revise sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, todo. Coordinamos una reunión en el refugio para el día siguiente. Elena, Elías, Luciana y yo nos sentamos en la pequeña oficina. Antonia también estaba presente como apoyo. Elías le explicó a Luciana lo que habíamos descubierto. Con cada nueva revelación, vi cómo el color abandonaba su rostro. Él me dijo que había sido ascendido hace 2 meses, susurró. Me mostró un cheque de pago falso. Celebramos. Yo pagué la cena porque él dijo que su aumento no se reflejaría hasta el siguiente mes. Era mentira, dijo Elías con gentileza. Necesitamos acceder a tus cuentas bancarias para ver exactamente cuánto daño ha hecho. Luciana dio su autorización. Elena usó su computadora para acceder a la banca en línea. Lo que encontramos fue devastador. La cuenta de ahorros que Luciana había estado construyendo durante años, donde tenía casi $15,000, estaba vacía. Gustavo había hecho transferencias graduales durante los últimos 6 meses a sus propias cuentas personales. La cuenta corriente conjunta estaba en números rojos. Había cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito que Luciana no sabía que existían. Gustavo había sacado tarjetas a nombre de ambos sin su conocimiento y las había usado para gastos personales. En total, Luciana estaba endeudada por casi $25,000 en deudas que no había creado. Él me robó, dijo con voz hueca. Durante todo este tiempo, mientras me decía que yo era una carga financiera, que yo no contribuía lo suficiente, él me estaba robando. Esto es fraude financiero, dijo Elías. Es un delito criminal. Podemos presentar cargos. Quiero hacerlo, respondió Luciana, y por primera vez desde que la había visto en el refugio, había fuego en sus ojos en lugar de miedo. Quiero que pague por todo lo que me hizo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Elías presentó cargos criminales por fraude financiero, además de la orden de restricción y el divorcio. También solicitó que se congelaran todas las cuentas conjuntas y que Gustavo fuera obligado a devolver el dinero robado. La respuesta de Gustavo fue inmediata y furiosa. Su abogado presentó contrademandas alegando que Luciana había abandonado el hogar matrimonial sin justificación, que ella tenía problemas de adicción a medicamentos que él había estado tratando de manejar, que yo había ejercido influencia indebida sobre mi hija para destruir su matrimonio. Pero cada alegación que hacían, nosotros la podíamos refutar con evidencia sólida. La grabación de Hilda. Los reportes médicos de Luciana del refugio que mostraban que no tenía adicciones. Los registros bancarios que probaban el fraude. Finalmente llegó el día de la audiencia. Era un lunes gris de noviembre. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que amenazaban lluvia. Llegué al juzgado 1 hora antes de la hora programada. Luciana llegó poco después, acompañada por Elena y Antonia. Se veía diferente. Había recuperado algo de peso. Su cabello estaba limpio y peinado. Llevaba ropa profesional que le habían donado en el refugio. Pero lo más notable era su postura. Ya no caminaba encorvada como si quisiera desaparecer. Caminaba erguida, con determinación. Nos abrazamos en el pasillo del juzgado. ¿Estás lista?, le pregunté. Ella asintió. Tengo miedo, pero estoy lista. Ya no voy a dejar que él me silencie. Entramos a la sala del tribunal. Era un espacio sobrio con paredes color beige y bancos de madera oscura. El juez aún no había llegado. Tomamos nuestros asientos en un lado de la sala. Entonces Gustavo entró con su abogado. Me obligué a mirarlo. Se veía impecable como siempre. Traje caro, cabello perfectamente peinado, expresión confiada.
Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi algo oscuro y amenazante en ellos. Buscó la mirada de Luciana. Ella lo miró directamente por primera vez en meses. No apartó la vista. No se encogió. Solo lo miró con una expresión que decía claramente: «Ya no me asustas». Vi cómo algo cambiaba en el rostro de Gustavo. La máscara de control comenzó a resquebrajarse, porque en ese momento se dio cuenta de que había perdido el poder que tenía sobre ella. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 50 años con expresión seria y ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. Comenzó la audiencia. El abogado de Gustavo habló primero, pintando un cuadro de un esposo devoto cuya esposa mentalmente inestable había sido manipulada por su madre controladora. Habló con elocuencia, citando casos legales y apelando a la simpatía del tribunal. Pero cuando terminó, Elías se levantó y presentó nuestra evidencia metódicamente. La grabación de Hilda donde Gustavo admitía su manipulación. Los registros bancarios que mostraban el fraude. Los reportes médicos y psicológicos de Luciana. Los antecedentes de violencia doméstica de Gustavo con su expareja. Cada pieza de evidencia fue como un clavo en el ataúd de las mentiras de Gustavo. Vi cómo su expresión confiada comenzaba a desmoronarse. Su abogado intentaba objetar, pero el juez rechazaba cada objeción. Entonces llegó el momento para los testimonios. Luciana fue llamada al estrado. Caminó hacia adelante con pasos firmes. Colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Elías le hizo preguntas cuidadosas y ella respondió con voz clara. Contó su historia desde el principio. Cómo había conocido a Gustavo. Cómo el abuso comenzó gradualmente después de la boda. Cómo la aisló de su familia y amigos. Cómo controló cada aspecto de su vida. Cómo la humilló y destruyó su autoestima sistemáticamente. Su voz solo tembló una vez, cuando describió el día que yo la encontré en el suelo de la cocina. Pero incluso entonces, no se derrumbó. Continuó hablando, contando su verdad con una fuerza que no sabía que tenía. Entonces fue el turno del abogado de Gustavo para interrogarla. Intentó todas las tácticas clásicas. La acusó de mentir. Le preguntó por qué no se había ido antes si era tan malo. Insinuó que ella había provocado el comportamiento de Gustavo. Pero Luciana no se dejó intimidar. Respondió cada pregunta con calma y dignidad. Y cuando el abogado intentó hacerla admitir que yo la había manipulado, ella lo miró directamente y dijo con voz firme: «Mi madre me salvó la vida. Ella vio lo que estaba pasando cuando yo ya no podía verlo. No me manipuló. Me liberó». El momento decisivo llegó cuando el juez le preguntó directamente a Gustavo si quería testificar en su propia defensa. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, pero Gustavo, con esa arrogancia que lo caracterizaba, insistió en hablar. Subió al estrado con confianza. Comenzó su testimonio con el discurso ensayado sobre cuánto amaba a Luciana, sobre cómo solo había querido protegerla, sobre cómo su suegra había malinterpretado sus intenciones. Pero cuando Elías comenzó a interrogarlo, todo cambió. Elías era meticuloso, preciso. Le hizo preguntas específicas sobre las finanzas, sobre las transferencias de dinero, sobre el trabajo que había perdido, sobre las mentiras que le había dicho a Luciana. Gustavo comenzó a ponerse nervioso. Sus respuestas se volvieron evasivas. Cuando Elías le preguntó directamente sobre el dinero que había tomado de la cuenta de ahorros de Luciana, Gustavo respondió con irritación creciente. Era dinero matrimonial, dijo con tono defensivo. Tenía derecho a usarlo. Sin el conocimiento ni consentimiento de su esposa, preguntó Elías. Para pagar deudas personales que ella desconocía. Yo manejaba las finanzas del hogar, respondió Gustavo. Ella no necesitaba preocuparse por esos detalles. Porque usted la mantenía deliberadamente en la ignorancia, sugirió Elías. Porque yo la protegía, gritó Gustavo, perdiendo finalmente el control. Ella no puede manejar esas responsabilidades. Sin mí, ella no es nada. Nada. El silencio en la sala fue absoluto. Gustavo se dio cuenta demasiado tarde de lo que había dicho. Intentó retractarse, explicar que no había querido decir eso exactamente, pero el daño estaba hecho. Entonces Elías reprodujo la grabación de Hilda. La voz de Gustavo llenó la sala del tribunal, llamando a Luciana basura podrida, amenazándola,
hablando sobre cómo manipularía su situación para mantener el control. Vi cómo Gustavo se desmoronaba en el estrado. Toda su fachada de hombre civilizado se evaporó. Comenzó a sudar. Sus manos temblaban. Intentó argumentar que la grabación estaba sacada de contexto, que había sido un momento de frustración, que todos dicen cosas que no sienten cuando están enojados. Pero el juez ya había visto suficiente. Levantó la mano para detener el interrogatorio. «Señor Méndez», dijo con voz fría y clara, «he escuchado y visto evidencia suficiente para tomar una decisión en este caso». Gustavo bajó del estrado con pasos inseguros. Su abogado intentaba hablar en voz baja con él, pero Gustavo no parecía estar escuchando. Miraba fijamente a Luciana con una mezcla de rabia e incredulidad, como si todavía no pudiera creer que ella lo hubiera desafiado. El juez revisó sus notas durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista y comenzó a hablar. «Este tribunal ha revisado toda la evidencia presentada», dijo, «y encuentra que existe un patrón claro y documentado de abuso psicológico, emocional y financiero por parte del señor Gustavo Méndez hacia su esposa, Luciana Salas de Méndez. Escuchar el nombre completo de mi hija con ese apellido me hizo sentir náuseas. Pronto ese apellido sería removido, borrado como si nunca hubiera existido. La grabación presentada muestra claramente lenguaje abusivo y amenazante», continuó el juez. «Los registros financieros demuestran fraude y malversación de fondos. Los reportes médicos y psicológicos corroboran el testimonio de la señora Salas sobre el impacto del abuso en su salud física y mental». El juez hizo una pausa, mirando directamente a Gustavo. «Señor Méndez, su comportamiento en esta sala hoy, particularmente su declaración de que su esposa no es nada sin usted, revela exactamente la mentalidad controladora y abusiva que este tribunal está siendo llamado a remediar. Por lo tanto», continuó, «este tribunal otorga una orden de restricción permanente. El señor Méndez no podrá acercarse, contactar o comunicarse de ninguna forma con la señora Salas o con su madre, la señora Romilda Salas. La distancia mínima será de 500 metros en todo momento». Luciana apretó mi mano. Podía sentir su cuerpo temblando a mi lado. «Además», prosiguió el juez, «el señor Méndez será obligado a devolver la suma de $15,000 que fue removida de la cuenta de ahorros de la señora Salas sin su consentimiento. El pago deberá realizarse en un plazo no mayor de 90 días. Respecto a las deudas conjuntas incurridas sin el conocimiento de la señora Salas, este tribunal determina que son responsabilidad exclusiva del señor Méndez. La señora Salas no será considerada responsable de dichas deudas». La voz del juez se volvió aún más firme. «Este tribunal también está remitiendo este caso al fiscal del distrito para una investigación criminal por fraude financiero. El señor Méndez enfrentará cargos criminales por sus acciones». Gustavo se puso de pie bruscamente. «Esto es injusto», gritó. «Ella es mi esposa. Yo tengo derechos». «Siéntese», ordenó el juez con voz autoritaria. «Sus derechos terminan donde comienza el abuso. Y este tribunal no tolerará ninguna interrupción adicional». Gustavo se sentó, pero la rabia en su rostro era palpable. Su abogado intentaba calmarlo, susurrándole al oído, pero Gustavo lo ignoraba completamente. «Finalmente», concluyó el juez, «respecto a la solicitud de divorcio, este tribunal encuentra causa justificada y otorga el divorcio inmediatamente. El matrimonio entre Luciana Salas y Gustavo Méndez queda disuelto a partir de este momento». El golpe del martillo del juez resonó en la sala como un trueno. Estaba hecho. Luciana era libre. Ella se derrumbó en mis brazos, sollozando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de liberación. «Terminó», susurraba una y otra vez. «Terminó». Elena y Antonia nos rodearon, creando un círculo protector. Elías estaba sonriendo, organizando los documentos. Del otro lado de la sala, Gustavo seguía sentado, mirando al vacío, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente nos levantamos para salir, tuvimos que pasar cerca de donde Gustavo estaba sentado. Luciana caminó erguida, con la cabeza en alto. Cuando pasamos junto a él, Gustavo habló con voz baja y amenazante. «Esto no termina aquí», dijo. Luciana se detuvo. Se volvió para mirarlo directamente a los ojos. «Sí, Gustavo», respondió con voz firme y clara. «Sí termina. Aquí. Ahora. Para siempre».
Y siguió caminando sin mirar atrás. Salimos del juzgado hacia un día que había comenzado gris, pero que ahora mostraba rayos de sol entre las nubes. El aire fresco nunca había sentido tan puro, tan lleno de posibilidad. En la acera, Luciana se volvió hacia mí. «Gracias, mamá», dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Por nunca rendirte. Por ver lo que yo no podía ver. Por salvarme». «Tú te salvaste a ti misma», respondí abrazándola. «Yo solo te mostré que podías hacerlo». Elías se acercó con documentación oficial. «Luciana», dijo, «quiero que guardes estas copias en un lugar seguro. La orden de restricción permanente, el decreto de divorcio, la orden de restitución financiera. Todo. Si Gustavo intenta acercarse o contactarte, llamas a la policía inmediatamente». «Lo haré», prometió Luciana. «Y quiero que sepas», continuó Elías, «que lo que hiciste hoy, contar tu historia, enfrentarlo, fue increíblemente valiente. Muchas víctimas nunca encuentran esa fuerza. Deberías estar orgullosa de ti misma». Elena abrazó a Luciana. «El refugio está disponible para ti el tiempo que lo necesites», dijo. «Pero también podemos comenzar a buscar opciones de vivienda independiente cuando estés lista. Hay programas que pueden ayudarte. Y yo la ayudaré», agregué. «Todo lo que necesite. Todo lo que esté en mi poder». Antonia sonrió. «Han recorrido un camino muy difícil juntas», dijo mirándome a mí y luego a Luciana. «Pero lo lograron. Y eso es algo que nadie podrá quitarles». Esa noche, Luciana volvió al refugio y yo a mi apartamento. Pero había una diferencia fundamental. Ya no estábamos atrapadas en la incertidumbre y el miedo. Sabíamos que lo peor había pasado, que habíamos enfrentado al monstruo y habíamos ganado. Me senté en mi cocina, el lugar que siempre había sido mi santuario, y preparé té. Miré las fotografías de Luciana en el refrigerador. Mi niña sonriente, mi niña fuerte, y ahora, mi niña libre. Pensé en todo lo que habíamos pasado. El dolor, el miedo, la impotencia. Pero también pensé en la fuerza que habíamos descubierto, en las personas buenas que habían aparecido para ayudar, en la justicia que finalmente había prevalecido. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina. Luciana continuaba en el refugio, pero ahora con un plan claro para su futuro. Elena la estaba ayudando a encontrar un apartamento pequeño, pero seguro en un barrio diferente, lejos de donde había vivido con Gustavo. Yo la visitaba casi todos los días. Cocinábamos juntas en la cocina comunitaria del refugio. Era algo simple, terapéutico. Mientras picábamos verduras o removíamos ollas, hablábamos. A veces sobre el pasado, procesando lo que había sucedido. Otras veces sobre el futuro, imaginando las posibilidades que ahora se abrían ante ella. Un día, mientras preparábamos un guiso que solía ser su favorito cuando era niña, Luciana me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Mamá, ¿cómo supiste que no debías rendirte? Hubo momentos en que parecía imposible ayudarme. Yo misma te alejé tantas veces. ¿Qué te hizo seguir intentando?» Me detuve, el cuchillo quieto en mi mano. «Porque eres mi hija», respondí simplemente. Y una madre sabe cuando su hija está en problemas, incluso cuando esa hija intenta convencerla de lo contrario. Vi tu luz apagarse. Y sabía que no era porque quisieras apagarla. Alguien te la estaba robando. No podía quedarme quieta viendo eso. Luciana dejó de picar cebollas y me abrazó, sin importarle que ambas tuviéramos las manos mojadas y llenas de comida. «Voy a ser como tú cuando crezca», susurró. «Fuerte, valiente, inquebrantable. Ya eres todo eso», le dije. «Solo que ahora puedes verlo de nuevo». Un mes después de la audiencia, Gustavo cumplió parcialmente con la orden de restitución. Devolvió $10,000 de los $15,000 que debía. Elías explicó que probablemente había tenido que vender algunas de sus posesiones para conseguir el dinero. Los $5,000 restantes se pagarían en cuotas mensuales de $500. También supimos que Gustavo estaba siendo investigado criminalmente por fraude. El fiscal había encontrado evidencia de que había cometido fraudes similares con otras personas, usando tarjetas de crédito a nombre de familiares sin su conocimiento. El caso contra él era sólido. Luciana decidió no seguir esas noticias de cerca. «Quiero moverme hacia adelante», me dijo.
No mirar constantemente hacia atrás para ver qué le está pasando a él. Mi sanación no depende de su castigo. Depende de reconstruir mi propia vida. Y eso fue exactamente lo que hizo. Con los $10,000 recuperados, más algunos ahorros que yo había guardado, Luciana pudo pagar el depósito y el primer mes de renta de un apartamento pequeño de un dormitorio. Estaba en un tercer piso de un edificio con seguridad en la entrada. Las ventanas daban a una calle tranquila con árboles. El día de la mudanza, Elena, Antonia, Hilda y yo la ayudamos a llevar sus pocas pertenencias. No tenía mucho. Ropa. Algunos libros. Las cartas que yo le había enviado durante todos esos meses. Pero era suficiente para empezar. Miren esto, dijo Luciana parada en medio de su sala vacía, con los brazos extendidos. Es mío. Solo mío. Nadie puede quitármelo. Nadie puede controlar quién entra o quién sale. Es mi espacio. Mi libertad. La emoción en su voz hizo que todas nos abrazáramos, riendo y llorando al mismo tiempo. Hilda trajo una planta como regalo de inauguración de casa. Es un lirio de la paz, explicó. Resistente. Sobrevive incluso en condiciones difíciles. Y cuando florece, es hermoso. Me recordó a ti. Luciana aceptó la planta con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. Por todo. Si no hubieras grabado ese audio. Hilda la detuvo con un gesto. Todas hacemos lo que podemos cuando vemos injusticia, dijo. Y tú habrías hecho lo mismo por otra persona. De eso estoy segura. En las semanas siguientes, ayudé a Luciana a amueblar su apartamento poco a poco. Compramos cosas en tiendas de segunda mano. Un sofá modesto pero cómodo. Una mesa pequeña para la cocina. Una cama nueva porque ella insistió en que quería dormir en algo que no tuviera ninguna memoria de Gustavo. También volvió a su trabajo. Su jefe, que había sido informado vagamente sobre su situación, fue comprensivo. Le ofreció trabajar medio tiempo durante el primer mes mientras se readaptaba. Luciana aceptó agradecida. Una tarde, mientras tomábamos café en su nuevo apartamento, me contó sobre su terapia. La psicóloga me preguntó qué quiero para mi futuro, dijo Luciana. Y me di cuenta de que durante años no me había permitido querer nada. Todo era sobre lo que Gustavo quería. Lo que él necesitaba. Lo que lo haría feliz. Mis propios deseos habían desaparecido completamente. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres ahora? Ella sonrió, y fue una sonrisa genuina que llegó hasta sus ojos. Quiero paz, dijo. Quiero despertar sin miedo. Quiero tomar mis propias decisiones, incluso las pequeñas como que comer para el desayuno. Quiero recordar quién era yo antes de él. Y quiero construir una versión aún mejor de esa persona. Lo vas a lograr, le aseguré. Ya lo estás logrando. 2 meses después de mudarse a su nuevo apartamento, Luciana organizó una pequeña cena. Invitó a Elena, Antonia, Hilda, Elías y a mí. Cocinó ella misma, un menú simple pero preparado con amor y cuidado. Mientras compartíamos la comida en su mesa pequeña que apenas cabía para todos, Luciana se puso de pie con una copa de vino en la mano. Quiero hacer un brindis, dijo con voz clara. Por todas las personas en esta habitación. Cada uno de ustedes me salvó de una manera diferente. Elena y Antonia me dieron refugio y me enseñaron que no estaba sola. Hilda me dio la evidencia que necesitaba para ser creída. Elías me dio las herramientas legales para liberarme. Y mamá. Su voz se quebró ligeramente. Mamá nunca dejó de creer en mí, incluso cuando yo había dejado de creer en mí misma. Nunca se rindió, incluso cuando parecía imposible. Me recordó quién soy. Y por eso le estaré eternamente agradecida. Levantamos nuestras copas, todas con lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de celebración, no de tristeza. Por los nuevos comienzos, dijo Antonia. Por la libertad, agregó Elena. Por la justicia, contribuyó Elías. Por la fuerza de las mujeres que se apoyan entre sí, dijo Hilda. Y por el amor inquebrantable de una madre, dije yo mirando a Luciana. Los meses continuaron pasando. La vida encontró un nuevo ritmo, uno saludable y pacífico. Luciana volvió a trabajar tiempo completo. Comenzó a reconectar con amigas que había perdido durante su matrimonio.
Se inscribió en una clase de yoga que le ayudaba con el estrés. Poco a poco, la mujer que había sido antes de Gustavo estaba emergiendo de nuevo, pero más fuerte, más sabia. Gustavo intentó violar la orden de restricción una vez. Apareció cerca del edificio de Luciana 3 meses después del divorcio. Ella lo vio desde su ventana y llamó a la policía inmediatamente. Él fue arrestado y pasó una noche en la cárcel. Después de eso, no volvió a intentarlo. El caso criminal contra él por fraude financiero eventualmente fue a juicio. Fue declarado culpable y sentenciado a 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y obligado a asistir a un programa de tratamiento para abusadores. No fue la sentencia más severa que podría haber recibido, pero fue justicia de todas formas. Un año después de aquella tarde terrible, cuando encontré a mi hija en el suelo de su cocina, Luciana y yo estábamos sentadas en su balcón, tomando té y viendo el atardecer. ¿Sabes qué día es hoy?, me preguntó. Lo sabía. Era el aniversario de su escape, de su libertad. 1 año, dijo ella con asombro en la voz. 1 año de vivir sin miedo, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin preguntarme qué hice mal esta vez, sin sentirme como basura. Me tomó de la mano. Gracias, mamá, por responder a su crueldad con amor, por responder a su violencia con protección, por responder a sus mentiras con verdad. Me salvaste la vida. Nos salvamos mutuamente, respondí. Tú encontraste el valor para pedir ayuda. Yo encontré el valor para no rendirme. Y juntas encontramos el camino hacia adelante. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, lleno de promesas. Luciana apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Y en ese momento supe que habíamos llegado al final de la pesadilla y al comienzo de algo nuevo. Mi hija era libre. Yo había cumplido mi promesa de protegerla. Y aunque el camino había sido doloroso y difícil, habíamos emergido del otro lado más fuertes que nunca. La vida continuaría. Habría desafíos futuros, sin duda, pero los enfrentaríamos juntas, con la sabiduría ganada a través del dolor y la fuerza forjada en el fuego de la adversidad. Y mientras el sol terminaba de ponerse sobre la ciudad, dejando paso a la noche estrellada, supe con certeza absoluta que mi hija nunca más volvería a ser la víctima de nadie. Ella era una sobreviviente, una guerrera, una mujer libre. Y yo era la madre que había luchado por ella hasta el final. La madre que respondió a la crueldad con amor inquebrantable. Y eso era todo lo que importaba.